Queremos saludar a cada una de las personas que sintonizan este programa radial. Mi nombre es John Lopera y me acompaña el hermano Frank de la Mota, que juntos, con la ayuda de nuestro Padre Celestial, presentaremos un programa muy importante. Pero antes de entrar de lleno a la presentación de este tema, vamos a invitar la presencia de nuestro Padre Celestial a través de una palabra de oración. Oremos. Nuestro Padre que moras en el cielo, santificado sea su nombre. En esta hora que vamos a abrir su palabra, Señor, imploramos su Santo Espíritu que nos acompañe en este momento. También le pedimos una bendición muy especial por aquellos oyentes que están en sintonía, escuchando y esperando su palabra, Padre. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén. Una vez más, queremos darle una bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias por su fiel sintonía, donde quiera que nos estén sintonizando en esta hora. Gracias por darnos la oportunidad y el privilegio de poder entrar nuevamente a cada uno de sus hogares, o también donde quiera que nos estén sintonizando en estos momentos. Como siempre, hoy vamos a hablar de salud. Salud y temperancia, que nos gusta siempre traer estas notas de salud a través de estos programas radiales. Salud es el funcionamiento equilibrado de todos los elementos que constituyen el ser humano, cuerpo, mente y espíritu. Y temperancia es el uso moderado de todo cuanto sea bueno y la abstención completa de todo cuanto sea perjudicial, sobre todo de bebidas alcohólicas, tabaco y droga. Hermano John, en estos minutos de salud, para hoy vamos a hablar de un tema muy común hoy en día, que es la carne de cerdo. ¿Es la carne de cerdo un riesgo para la salud? ¿Qué dicen las Escrituras sobre este aspecto? Vamos a empezar con 2 versículos, hermano John y amigos oyentes. 2 versículos porque, como de costumbre, nosotros siempre ponemos la palabra de Dios primero. Amén. Y vamos a leer Levítico capítulo 11, versículo 7, y Deuteronomio capítulo 14 y versículo 8. Dice Levítico 11, capítulo 7, 11 y versículo 7, también el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendida, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. Después de mencionar una lista de los animales que no debemos comer en Levítico capítulo 11. Y también Deuteronomio capítulo 14, versículo 8 nos dice, ni cerdo, porque tiene pezuña hendida, mas no rumia, o será inmundo. De la carne de estos no comeréis, ni tocaréis sus cuerpos. Interesante. Usted hizo una pregunta muy importante y espero que las personas que nos están sintonizando en esta hora consideren bien esta pregunta que hemos hecho a través de estos minutos de salud. Volvemos y queremos hacer la pregunta: ¿la carne de cerdo, un riesgo para su salud? Bien, la carne de cerdo, denominada a veces carne de porcino, es un producto cárnico procedente del cerdo, por supuesto. Es una de las carnes más consumidas en el mundo. Es además una de las más aprovechadas por formar casi todo el cuerpo del animal para la alimentación del ser humano, así como muchos de sus productos, tales como el jamón, el chorizo, tocino, morcilla, etc. 1 en 6 personas en los Estados Unidos y Canadá tiene gusanos en sus músculos, el gusano denominado triquinosis, por el consumo de la carne de cerdo. Muchas personas que están infectadas no experimentan ningún tipo de síntomas. La mayor parte de aquellos que están infectados se recuperan lentamente y algunos mueren. Y también, hermano John y amigos oyentes, algunos son reducidos a inválidos permanentes. Todos eran comelones descuidados de la carne de cerdo, como usted acaba de mencionar. El prevenir la infección es la respuesta real. La triquina completamente madura es un octavo de largo. Permanecen vivos alrededor de 40 años, encrespados en la forma de un limón, cápsula invisible entre la fibra de los músculos. Cuando usted consume la carne de cerdo, esta cápsula de gusano son dirigidas, pero sus contenidos viventes crecen a gusanos maduros. Esto entra a la sangre en una o dos semanas después. Sin ir muy lejos, habría de destacar
como factores favorables de procesos tumulares como malignos existentes en la carne de cerdo a lo siguiente. ¿Cuáles son esos, hermano John? Bien, vamos a mencionar breves allí. Muy importante lo que usted acaba de mencionar. Me llama mucho la atención porque estos gusanos que aparecen o que se hospedan, vamos a decir así, en las fibras musculares en forma de cápsulas invisibles, maduran completamente en escasos días y comienzan a entrar al torrente sanguíneo. Usted mencionó destacar esos procesos tumorales malignos que existen en la carne de cerdo. Bueno, primero podemos hablar de la colesterina. Interviene de forma decisiva en la metamorfosis de las células cancerosas. También tenemos las hormonas del crecimiento, que favorece el crecimiento del tumor canceroso. Exactamente, y también contenidos en la carne de cerdo está el benzopirenos, o sea, sustancias cancerígenas presentes en el ahumado de la carne de cerdo. La carne de cerdo, amigos radioyentes, por su contenido en histamina, es responsable de favorecer la puesta en marcha de procesos inflamatorios tales como apendicitis, flebitis, flujo vaginal o leucorrea en las mujeres, abscesos y flemones, así como enfermedades cutáneas de tipo de eczemas, dermatitis, foruncolosis y urticaria, neurodermitis y otras dermatosis. Hermano Fran, nosotros vamos a abundar un poquito más en cuanto a este tema con el favor del Señor en nuestro próximo tema la semana que viene. Pero podemos darnos cuenta de que la Biblia es clara. ¿Por qué el Señor previó al hombre del consumo de esta carne de cerdo y en el principio dijo que era una carne inmunda y que no debería ser consumida por el hombre? Muchos hoy pasan por alto esos consejos bíblicos y dicen que no, que eso no se aplica en nuestro tiempo, y podemos darnos cuenta de que el cerdo tiene un sinnúmero de enfermedades, de gusanos, en fin, de células cancerígenas que están destruyendo la salud del ser humano, y muchas personas no se están dando cuenta. Si las personas que nos están escuchando en esta hora pudieran pensar, pudieran razonar y darse cuenta el peligro que lleva el consumo de la carne de cerdo, creo que nunca más lo volverían a comer. Pero bueno, vamos a abundar en cuanto a este tema en nuestro próximo estudio, con el favor del Señor. Bien, amigos oyentes, hasta aquí los minutos de salud, esperando que sean de mucha ayuda para recuperar la salud. Y sin más preámbulo, hermano John, vamos a entrar al tema para hoy, titulado El sello de Dios o la marca de la bestia. ¿Cuál de los dos prefiere usted? Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios, y como siempre empezamos con un versículo de la palabra de Dios, un tema muy importante, hermano John, porque al final de la historia va a haber solamente dos grupos. Así es. Vamos a citar Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 al 3. Después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hagamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Apocalipsis capítulo 7, versículos 1 al 3. Interesantes versículos. Yo no sé si las personas que nos están escuchando en esta hora alguna vez han meditado en esos textos bíblicos, están en la palabra de Dios. Espero de que estén tomando nota de cada uno de estos versículos que nosotros siempre citamos a través de este programa radial. Hermano Fran, usted leyó esos versículos, ahí habla del sello del Dios vivo. ¿Cuál es el sello del Dios vivo? ¿Cuál es el sello que van a recibir aquellos que van a ser sellados en el tiempo del fin
sellados en su frente, porque solamente los que van a ser sellados, dice la Biblia, usted lo leyó, Apocalipsis 7:3, se los llama los siervos de nuestro Dios. O sea, hermanos radioyentes, que en el tiempo del fin Dios va a hacer una obra de sellamiento. Y para nosotros estar seguros, si vamos a ser sellados, obviamente tenemos que saber qué representa o cuál es el sello de Dios. Porque algo muy fundamental, muy importante en los textos que usted acaba de citar, Dios, esos ángeles reciben una orden. Ese otro ángel dice que subía de donde sale el sol, dice, y clamó a los 4 ángeles y les dijo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos del Dios vivo. O sea, en otras palabras, hermano Frank, en el tiempo del fin, nosotros sabemos, en el libro de Apocalipsis, habla de que en el tiempo del fin la ira de Dios va a ser derramada sobre esta tierra. Y solamente aquellos que tengan el sello de Dios van a ser protegidos de las 7 postreras plagas. Usted hizo una pregunta, ¿el sello de Dios o la marca de la bestia? ¿Cuál de los dos nosotros debemos o desearíamos tener? Bien, vamos a hablar un poco acerca del contraste entre el sello y la marca. Primero, la marca de la bestia. Apocalipsis capítulo 14, que es un extraordinario capítulo que se lo recomendamos a las personas que nos están escuchando en esta hora, que lo puedan leer y estudiar detenidamente en sus hogares. Los versículos del 9 hasta el 11 nos dice lo siguiente: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento, dice el versículo 11, sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran la bestia, a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Hermano Frank, leímos en Apocalipsis 7, del 1 al 3, que Dios tiene un sello o una marca. Pero la bestia también tiene una marca. Por eso hicimos la pregunta, ¿cuál de los dos usted desearía recibir? ¿El sello de Dios o la marca de la bestia? Y vemos que en ese versículo que usted acaba de leer, la marca será colocada en la frente o en la mano derecha, primero. Segundo, la marca será recibida por aquellos que elijan adorar a la bestia y a su imagen, hermano John. Así es. Y tercero, la marca será colocada sobre aquellos que rehúsen el llamado de salir de Babilonia. Así es. Apocalipsis capítulo 7, versículos 2 y 3, volvemos y abundamos en cuanto a eso, porque es muy importante, hermano Fran, que volvamos a retocar estos textos bíblicos para que las personas que nos están escuchando los puedan entender bien a cabalidad. Específicamente los versículos 2 y 3 de Apocalipsis 7 nos dice una vez más, y vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello, fíjense bien, tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Algo interesante, hermano Fran, el sello de Dios es colocado o va a ser colocado solamente en la frente de aquellos que lo reciben. Amén. Y usted lo mencionó, la marca de la bestia va a ser colocada tanto en la frente como en la mano derecha. Ahí está el contraste. Exactamente. Y Apocalipsis capítulo 14, versículo 1 nos dice, después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Muy interesante, hermano Fran. Entonces estamos viendo, la Biblia es su propia intérprete. Cuando habla de ese sello, está hablando del nombre de Dios, el nombre de Jehová, que lo tenían escrito en la frente, esos 144,000. Sello es colocado solo en la frente del que lo recibe. Número 2, el sello es colocado sobre aquellos que eligen adorar al verdadero Dios y no a la bestia ni a su imagen. Número 3, hermano Frank, el sello es dado solo a aquellos que aceptan salir de Babilonia. Ahí volvemos a los 2 grupos. Correcto. Contraste, entonces vamos a ver el contraste entre los perdidos y los salvados, hermano Frank. ¿Qué podemos abundar en cuanto a esto? Los perdidos primeramente.
Apocalipsis capítulo 6, versículo del 15 al 17 nos dice: y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, y los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre vosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Así es, o sea, esa va a ser la actitud de los perdidos en el tiempo del fin. ¿Y los salvados? No va a haber una segunda oportunidad, como explicamos en programas anteriores, para aquellos cuando Cristo venga por segunda vez y no se prepararon. Bueno, los salvados, la actitud de los salvados es diferente. Está registrada en Apocalipsis capítulo 15 y el versículo 2. Nos dice lo siguiente: Juan, dando testimonio de estas palabras, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca, y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Hermano Fran, ¿dónde van a estar entonces los que no recibieron la marca de la bestia? Los que no adoraron a la bestia, ni adoraron a su imagen, ¿dónde van a estar en aquel tiempo? En el cielo, por supuesto. En el mar de vidrio. ¿Por qué? Porque prefirieron pasar por ese tiempo de angustia, pero desearon recibir el sello de Dios. Entonces hay una pregunta que surge, hermano John: ¿cuán importante es la marca de la bestia y el sello de Dios? Seguimos con los dos grupos. Así es. Vamos a hablar un poco acerca de la historia de Israel. El Israel antiguo, para que nosotros podamos tener un contexto, sentar una base sólida, hermano Frank, y así las personas que nos están escuchando en esta hora puedan entender este mensaje tan importante, es de suma importancia. Es prácticamente de vida o muerte, claro, el mensaje para esta hora. En el libro de Ezequiel nos habla de el antiguo Israel, la cautividad babilónica. ¿Por qué el pueblo de Israel, hermano Fran, fue llevado cautivo a Babilonia? Muchas personas tal vez no saben el por qué. Bueno, vamos a citar Ezequiel capítulo 16, versículos 2, el 8, el 23 y el 30. Por favor, tomen nota de cada uno de estos textos bíblicos. Dice Ezequiel capítulo 16, versículo 2: Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Hermano Fran, Jerusalén obviamente representaba al pueblo de Dios en aquel entonces. El pueblo de Israel profeso, o sea, la iglesia que decía ser el pueblo de Dios, estaba cometiendo ¿qué cosa? Abominaciones. Vamos a ver cuáles eran esas abominaciones que supuestamente el pueblo profeso de Dios estaba cometiendo en aquel entonces. Versículo 8 de Ezequiel 16 dice: y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi mano sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Y sucedió que después de toda tu maldad, ay de ti, dice Jehová el Señor, cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ramera desvergonzada. O sea que ellos profesaban ser el pueblo verdadero de Dios, pero estaban cometiendo abominaciones ante Jehová. Estaban haciendo la obra de una ramera desvergonzada, hermano Frank. Y siguiendo abundando más la abominación del profeso pueblo de Dios, citamos a Ezequiel capítulo 8, versículo 16 y 17. Y nos dice lo siguiente: y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y su rostro hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Y me dijo: ¿no ha visto, hijo de hombre, es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? Después han llenado la maldad de la tierra y volvieron a mí para irritarme, y he aquí aplican el ramo a sus narices. Estamos hablando del profeso pueblo de Dios, hermanos. Hermano Fran, ya podemos darnos cuenta que una de las abominaciones que estaban cometiendo en el mismo templo de Jehová, los líderes de la nación hebrea en ese entonces, el pueblo profeso de Dios, estaban adorando ¿a quién? Al sol. De espalda
Exactamente, estaban mirando hacia el oriente y adoraban al sol, dice el versículo 16 de Ezequiel capítulo 8. Y el versículo 17 dice que estaban cometiendo abominaciones a Jehová. Y mira lo que dice Ezequiel capítulo 7, versículo 1 y 2, hermano John. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor a la tierra de Israel. El fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra. El juicio de Dios iba a caer sobre Israel. Estamos hablando ya aquí Dios metiendo su mano. Hermano, es triste. El pueblo de Dios, que decía ser el pueblo que creía en el verdadero Dios, en Jehová, estaba adorando al sol. O sea, estaban cometiendo una abominación ante los ojos de Jehová. ¿Por qué? Porque los que adoraban al sol en aquel entonces, en esos tiempos, eran los pueblos paganos. Porque todos esos pueblos como Babilonia, como Egipto, como Medo-Persia, como Grecia y como Roma imperial, todos esos imperios eran adoradores del dios Sol. Y el pueblo de Israel, que debía haber sido un pueblo peculiar, un pueblo diferente, que adoraba solamente al verdadero Dios, estaba cometiendo esa abominación ante los ojos de Jehová. Vamos a la advertencia y el sellamiento previo a la destrucción. Bendito sea Dios por su misericordia, que siempre manda una advertencia ante la destrucción. Hermano Fran, en Apocalipsis capítulo 14 hay una advertencia para el mundo antes de que venga la destrucción. ¿Estamos de acuerdo? Exactamente, ya leímos. Y hay un proceso de sellamiento de acuerdo a Apocalipsis capítulo 7. Ya lo leímos. Vamos a ver qué nos dice Ezequiel capítulo 9, versículos del 1 hasta el 6. Presten mucha atención, por favor. Ezequiel 9:1 dice, clamó en mis oídos con gran voz, diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento, ¿para qué? Para destruir. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano. Y entrados, se pararon junto al altar de bronce. Estamos hablando en la casa de Jehová, hermano Fran. Claro. ¿Dónde se estaban cometiendo esas abominaciones? En la casa de Jehová. Y la gloria del Dios de Israel, dice el versículo 3 de Ezequiel 9, se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, o sea, por en medio de mi pueblo, y ponles una ¿qué? Señal, o sea, un sello, una marca, en la frente. ¿Dónde, hermano Fran? En la frente, lo mismo que habla Apocalipsis capítulo 7. A los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. O sea, hermano Fran, que Dios dio la orden de que se sellara solamente a los fieles, a los que no estaban participando de las abominaciones que estaban cometiendo la gran mayoría del pueblo de Israel en aquel entonces. ¿Y cuál era una de esas abominaciones? Que estaban adorando ¿a quién? Al sol. Dice el versículo 5 de Ezequiel capítulo 9. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él, y matad, no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel, óiganlo bien, sobre el cual hubiere señal, o sea, sello, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario, o sea, por la iglesia. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Hermano Fran, cuando yo leo estos versículos, yo verdaderamente me da escalofrío, porque esta es una sentencia de muerte para los desobedientes, para los impenitentes, pero también es salvación para aquellos que tengan o que van a tener el sello de Dios. Y el mismo mensaje en Apocalipsis 14, en el Nuevo Testamento. Así es. Seguimos con Ezequiel capítulo 11, versículos 22 y 23. Después alzaron los querubines sus alas, y la rueda en pos de ellos, y la gloria de Dios de Israel estaba sobre ellos. Pero escuchen el 23. Y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Algo muy importante, hermano John, aquí. La gloria de Dios deja Jerusalén. Así es. Estamos leyendo. A la iglesia de Dios, supuestamente. Tremendo. Pregunta, ¿qué sucedió después de que la gloria de Dios deja la ciudad de Jerusalén?
Segunda de Crónicas, el capítulo 36 y el versículo 17 nos da la respuesta. Por lo cual trajo contra ellos, o sea Jehová, al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario. ¿Dónde? En la casa de su santuario, o sea, en el templo, porque allí era donde se estaban cometiendo esas abominaciones. Sin perdonar joven ni doncella, tal como lo decía el profeta Ezequiel, hermano Fran. Anciano ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. O sea, Dios entregó en las manos de Nabucodonosor al pueblo de Dios, al pueblo profeso de Dios, porque estaban cometiendo estas abominaciones. Daniel capítulo 1, versículos 1 y 2 también nos dice, en el año tercero del reinado Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y lo colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Muy interesante, hermano Fran. ¿Y por qué? Entonces ya lo repetimos otra vez, por las abominaciones de Israel, o sea, la adoración al sol, como leímos en Ezequiel capítulo 8, versículo 16. Así es. Miren otro versículo, hermano John, Jeremías capítulo 17, versículo 27. Pero si no me oyereis para santificar el día sábado, para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en día sábado, yo haré descender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. Hermano Fran, este texto que usted acaba de leer nos da a nosotros algo muy importante. Nos da una plataforma para entender el por qué Jehová permitió que Nabucodonosor llegara a Jerusalén, la sitiara, invadiera Jerusalén y se llevara al pueblo profeso de Dios, a la iglesia de Dios, cautiva a Babilonia. Jeremías capítulo 17, versículo 27, usted lo acabó de leer, que era contemporáneo de Ezequiel, hizo un llamado al pueblo profeso en aquel entonces a santificar el sábado. O sea, a no seguir violando más el sábado. ¿Qué estaban haciendo los israelitas, hermano Fran? Le habían dado la espalda al verdadero día de reposo y estaban adorando un falso día de reposo, que era el día del sol. Muy interesante, fíjense bien. Usted acaba de leer, Jeremías le dijo, si ustedes no obedecen el día de sábado, el día verdadero de reposo de Jehová, yo haré descender fuego en sus puertas. Fíjese bien, aquí viene la sentencia. Segunda de Reyes, el capítulo 25 y el versículo 1 y los versículos del 5 al 11. Preste mucha atención. Aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes 10º, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió y levantó torres contra ella alrededor. Y el ejército de los caldeos siguió al rey y lo apresó en las llanuras de Jericó, o sea, al rey de Jerusalén, de Judá, habiendo sido dispersado todo su ejército. Preso, pues, el rey, le trajeron al rey de Babilonia en Ribla y pronunciaron contra él sentencia. Qué triste, hermano Frank. Degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. En el mes quinto, dice el versículo 8 de Segunda de Reyes, capítulo 25, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová. ¿Qué quemó, hermano Frank? La casa de Jehová. ¿Qué se estaba haciendo en la casa de Jehová? Abominaciones. Estaban cometiéndose estas abominaciones. Y la casa del rey también fue quemada. Y todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los príncipes quemó ¿a qué? A fuego. Se cumplió las palabras, hermano Fran, de Jeremías 17:27 que usted acabó de citar. Fíjese cómo termina los versículos. Dice, y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que se habían pasado al rey de Babilonia y a los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de la guardia. Hermano Fran, ¿por qué Dios permitió esto? Porque el pueblo de Israel le había dado la espalda al verdadero Dios, al creador de los cielos y de la tierra, y estaba adorando ¿a quién? Al sol. Ahora, pregunta, hermano Fran, antes de que usted haga un comentario.
¿Cuál es el único día o cuál es el único mandamiento de los 10 mandamientos que ya hemos abundado mucho en cuanto a ese mandamiento en este programa, que nos recuerda que Dios es el verdadero Dios y solo a Él tenemos que adorar? El cuarto mandamiento. Exactamente, el cuarto mandamiento de la ley de Dios, Éxodo capítulo 20, versículo del 8 al 11, que nos dice: acuérdate del día de reposo, del día de sábado, para santificarlo. 6 días trabajarás y harás en ellos toda tu obra, mas en el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué? Porque en 6 días Jehová hizo los cielos y la tierra, y bendijo, reposó y santificó el día séptimo. Y es por eso que el sábado, mis hermanos, nos recuerdan siempre quién es el verdadero Dios. Entonces, ¿por qué el sábado como señal, como sello? Miren lo que dice Ezequiel capítulo 20, versículo 12 y 20. Y le di también mi día sábado, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santificó. Versículo 20. Y santificad mis días sábado, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Hermano John, la palabra señal en hebreo es ot, que significa señal, marca, monumento, bandera, sello. Interesante. Según la concordancia Strong, número 226 en la página 4. La palabra de Dios nos dice claramente que el sábado es el sello de Dios. Es una señal entre Dios y su verdadero pueblo en esta tierra. Muy importante, es un día de santificar. Lo vamos a explicar un poquito más adelante. El pueblo de Dios dejó de ser el pueblo peculiar de Dios, le dio la espalda a Dios cuando comenzó a adorar el sol. ¿Por qué? Porque dejaron de adorar al verdadero Dios, que es Jehová de los ejércitos, y no un Dios falso, que es el sol, el Dios Ra. Y entonces sucedió que el pueblo de Dios fue llevado cautivo a Babilonia. Hermano Fran, ¿por qué? Porque había una señal, había un sello, dice Ezequiel capítulo 9, pon señal en la frente solamente de aquellos que están clamando y gimiendo por las abominaciones que se están cometiendo en la iglesia. ¿Qué representa la Biblia, hermano John, como un objeto de una señal o un sello? Vamos a leer a Daniel capítulo 6, versículos 8 y el versículo 17. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persa, la cual no puede ser abrogada. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo y sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Algo bien serio, hermano John. Exactamente. En otras palabras, esto significa establecer la forma de lealtad. Claro. Para que pueda tener la propia autoridad y ser así una fuerza. La autoridad de ese rey Darío, cuando él puso ese sello sobre esa puerta de ese foso, eso daba autoridad, daba fuerza, nadie podía violarlo. Antiguamente, hermanos radioyentes, era una costumbre para los reyes usar un anillo que contenía su nombre, sus iniciales, para este propósito. Jezabel, la esposa de Acab, usted recordará, escribió cartas en nombre de Acab y las selló, dice la Biblia, con su sello, de acuerdo a 1 Reyes 21:8. Bajo el decreto firmado por Artajerjes para matar a los judíos por medio del imperio persa, se dice que en nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey, de acuerdo al libro de Esther, el capítulo 3 y el versículo 12. ¿Cuáles 3 cosas, amigos oyentes, son esenciales para que un sello sea oficial? Para que un sello sea oficial debe tener 3 cosas. Primero, el nombre del representante de la ley. Segundo, su posición oficial, el título o la autoridad y también el derecho de gobernar. Tercero, su reino, territorio o la extensión de su dominio o jurisdicción. Un ejemplo de esto, hermano John. Cuando el presidente de este país tiende a dar un discurso, no sé si las personas que ven las noticias acostumbran a detallar que en su podio donde él presenta el discurso, en el púlpito, exactamente, hay un escudo, el escudo de los Estados Unidos. Si ustedes notan, ese escudo dice el sello del presidente de los Estados Unidos. Usted mencionó, el sello tiene que tener 3 características. Por ejemplo, en este caso, el nombre, bueno, Barack Obama. Título, presidente. Territorio,
Estados Unidos. Oficial el sello. Exactamente, o sea que un sello tiene que tener esas 3 características. Cuando usted, hermano Fran, necesita documentar o notarizar un documento importante que tal vez usted tiene que presentar a alguna embajada o algo, usted va, por supuesto, a donde un notario público. Y cuando ese notario público le notariza su documento, lo hace oficial, ese sello, si ustedes notan, tiene esas 3 características. Tiene el nombre del notario, tiene el título, o sea, el nombre del notario, el título que es notario público, y también tiene el territorio donde él oficia como notario, bien sea la ciudad donde él oficia, independientemente de la ciudad donde él esté trabajando. De acuerdo al diccionario de práctico de la Real Academia, hablando de la definición de sello, fíjese bien lo que dice: utensilio que lleva grabados en relieve, dibujos, letras o signos para estamparlos o imprimirlos. Número 2, marca estampada o impresa con un sello. Número 3, firma empresa o empresa. Número 4, rasgo distintivo o carácter peculiar de algo o alguien, de acuerdo a la página 643 de este diccionario. Muy interesante. Entonces, una pregunta, hermano John. ¿Tiene Dios un sello que llene estas 3 características? La respuesta, sí lo tiene. ¿Dónde se encuentra el sello de Dios? Lo acabamos de mencionar. ¿Dónde? En el 4º mandamiento de su ley, el 7º día sábado. ¿Llena el sábado estas 3 características? La respuesta a esa pregunta es sí, las llena. Vamos a leer el texto bíblico que está contenido en Éxodo capítulo 20, versículo del 8 hasta el 11. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el 7º día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó el 7º día, por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. ¿Encontramos las 3 características aquí, hermano John? Claro que sí. Nombre, Jehová. Título, creador o hacedor. Territorio, los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ella hay. Hermanos radioyentes, el 4º mandamiento, el sábado, es el único mandamiento que contiene el sello de Dios. Aún más, el sábado es una señal o marca que nos diferencia a nosotros como el pueblo de Dios. Repetimos a Ezequiel capítulo 20, los versículos 12 y 20. Y les di también mi día sábado para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santificó. Versículo 20. Y santificad mis días de sábado, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Amén. Está otra vez la señal, ¿no? Así es. Éxodo capítulo 31, hermano Fran, y el versículo 13 nos dice lo siguiente: en verdad vosotros guardaréis mis días de sábado, porque es señal, ahí está, es sello, entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Ahí está hablando nuevamente de santificación. Hermanos radioyentes, la santificación es una obra de redención, si ustedes no lo sabían, de hacer santos a seres pecadores y profanos. Como la obra de la creación en sí misma, esto requiere de un poder creador. Solo a través del poder creador de Dios, obrando en nuestras vidas, es que podemos llegar a volver a nacer de nuevo. O sea, a ser creados de nuevo, hermano Frank. Amén. Muchos versículos de la palabra de Dios nos mencionan eso que usted está diciendo, hermano John. Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Eso era lo que le pedía David a Dios, que creara en él una nueva criatura. Pablo habló de la nueva creación también en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron,
he aquí todas son hechas nuevas. También palabra del mismo Jesús. Jesús le respondió y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Los que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Efesios capítulo 2, versículo 10 nos dice Pablo: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amigos radioyentes, y así como el sábado es la señal apropiada o el memorial del poder creativo de Dios, donde quiera que sea desplegado, bien sea en la creación, en la liberación de la esclavitud humana o la liberación de la esclavitud del pecado, debe de ser mantenido como una señal de la obra de la santificación. Esto será una gran razón para que los hijos de Dios lo guarden por toda la eternidad. Les recordará no solo de su propia creación y la creación del universo, sino también, hermano Fran, de su redención. Y entonces hacemos la pregunta: ¿a quién adora usted? Miren lo que dice Ezequiel capítulo 8, versículo 16. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y su rostro hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. ¿A quién estaban adorando? Al sol. Al sol. O sea, aquí está hablando de adoración, hermano Fran. Porque en el Antiguo Testamento se habló de adoración. En el Nuevo Testamento, Apocalipsis 14, habla también de adoración. Dice Apocalipsis 14, versículos 6 y 7 lo siguiente, el mensaje del primer ángel. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz. O sea, esto va a ser un mensaje mundial. Esto va a sacudir al planeta Tierra. La misericordia de Dios, evitando que usted sea sellado con la bestia. Siga. Exactamente. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad. Óigalo bien. ¿A quién tenemos que adorar? Amén. A aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Solamente, hermano Fran, tenemos que adorar al verdadero Dios, al creador de los cielos y de la tierra. Y solamente hay un mandamiento que nos recuerda cada semana quién es el verdadero Dios, quién es el creador de los cielos y de la tierra y a quién tenemos que adorar. Es el cuarto mandamiento de la ley de Dios que usted lo acabó de citar en Éxodo capítulo 20, versículo del 8 al 11. O sea, hermano Fran, que en el tiempo del fin, el gran conflicto va a girar en torno a la verdadera y a la falsa adoración. Usted hizo una pregunta muy importante. ¿A quién usted adora, hermano radioyente? ¿Tiene relación la señal o el sello sobre la frente frontales con la ley de Dios? Miren lo que dice Isaías capítulo 8, versículo 16. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Así es. O sea que está hablando de sellar. Dios quiere sellar su ley en nosotros. El carácter de Dios está reflejado en su ley, hermano Fran. Y miren lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 16, hermano John. Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré. Amén. ¿Para gloria. qué? Para guardarla, ¿no? Por supuesto. ¿Qué razón da Dios para que el sábado sea una señal entre él y su pueblo? Éxodo capítulo 31, versículos 16 y 17 nos dice: guardarán pues el día de sábado los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. O sea que el sábado es la señal o la marca o el sello del verdadero Dios, el creador de los cielos y de la tierra, hermano Frank. Otra pregunta: ¿qué escritura muestra la obra especial del sellamiento que ha de tomar lugar antes que sean desatados los vientos de destrucción? Exacto, ya lo leímos, lo habíamos citado, Apocalipsis capítulo 7, versículos del 1 hasta el 4. Lo volvemos a leer una vez más. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol.
y también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Amén. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿Dónde vio el apóstol Juan, hermano John, a la misma compañía un poco más tarde? ¿Y qué tenían ellos en frente? Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 1. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en su frente. O sea que el sello de Dios, hermano Fran, y el nombre del Padre deben referirse a la misma cosa. Amén. El sello es la señal o la estampa de la perfección, y el nombre de Dios permanece como su carácter, lo cual es perfección. Y el sábado de Dios, guardado como Dios ordenó que fuese guardado, santo y en santidad, es una señal de esta misma cosa, perfección del carácter. Cuando este sello sea finalmente colocado sobre el pueblo de Dios, será una evidencia de que su gracia y su poder santificador han hecho su obra en la vida del que lo recibe, y será apto para entrar en el reino de los cielos. En el mundo venidero, todos los redimidos guardarán el sábado y por lo tanto tendrán este sello o marca de santificación, de santidad y de perfección de carácter, hermano Fran. Porque así lo dice el libro de Isaías, el capítulo 66 y el versículo 22 y 23, hablando de esos cielos nuevos y esa tierra nueva. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre, y de mes en mes, y de día de sábado en día de sábado, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. ¿Y qué se dice del carácter de estos sellados? Amigos oyentes, miren lo que dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 5. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Amén, gloria a Dios. ¿En contra de cuáles 3 cosas el mensaje del tercer ángel de Apocalipsis 14 advierte a los hombres, hermano Fran? Apocalipsis capítulo 14, versículos 9 y 10, y recalcamos, este es un capítulo que tenemos que leer y repasarlo. Nos dice, y el tercer ángel siguió diciendo en gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Si el sello de Dios, hermano Fran, es el sábado, ¿cuál es entonces la marca de la bestia? Noten lo que dice Ezequiel 8:16, citamos una vez más este libro. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. O sea, la adoración al sol, hermano Fran. La bestia en esta profecía de Apocalipsis 13 y 14 representa el poder del el poder papal en el tiempo del fin. La imagen de la bestia representa a las iglesias apóstatas que dominarán el poder civil para que dicte leyes que estén en contra de la libertad de adoración. De eso vamos a abundar en programas posteriores. Claro. Y por encima del sello de Dios se levanta la marca de la bestia, la marca de la apostasía. Dios envía este solemne mensaje en el tiempo del fin en contra de la oración falsa e idolátrica en el famoso día del sol o domingo o el Sunday como se le conoce en inglés, y en contra del recibimiento de la marca de la apostasía. Y esta pregunta que vamos a hacer la hicimos en programas anteriores, hermano John. ¿Admite la Iglesia Católica Romana cambiar la ley de Dios? Miren lo que dice Daniel capítulo 7 versículo 25. Y hablará palabra contra el Altísimo, y a los santos el Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempos. Ya hablamos de eso anteriormente. Acerca de la obra del cuerno pequeño que identificamos en profecía bíblica como el poder papal. Fíjese bien, aquí vamos a compartir brevemente en los minutos que nos quedan ciertos artículos de la misma Iglesia Católica Romana que admite de que ellos asumen la responsabilidad del cambio. En el Catholic Record del 1 de septiembre de 1923 dice este artículo: el domingo es nuestra marca de autoridad. Hermano Fran, la Iglesia está por encima de la Biblia.
por supuesto, la Iglesia romana. Y esta transferencia es prueba de ese hecho. Y miren lo que dice el libro Lucis Ferraris, Prompa Biblioteca, artículo número 2. El Papa es de tan grande autoridad y poder que él puede modificar, explicar o interpretar las mismas leyes divinas. El Papa puede modificar la ley, siendo que su poder no viene del hombre, sino de Dios. Y él actúa como vicegerente de Dios sobre la tierra. Esto es terrible, hermano John. Increíble, porque el mismo Catecismo Doctrinal por el reverendo Stephen Keenan, la página 174, si las personas que nos están escuchando creen tal vez de que estas citas que nosotros estamos citando son ficticias, pues ustedes nos llaman o nos escriben y nosotros se las enviamos a vuelta de correo, les enviamos una copia. El catecismo comienza haciendo una pregunta. ¿Tiene usted alguna otra manera de probar que la iglesia, o sea, la iglesia romana, por supuesto, tiene poder para instituir fiestas de precepto? Si no tuviera tal poder, respuesta, no podría haber hecho aquello en lo cual los religiosos modernos están de acuerdo con ella. Ella no podría haber sustituido la observancia del domingo, el primer día de la semana, por la observancia del sábado, el séptimo día, un cambio para el cual no hay autoridad bíblica, hermano Frank. Y mire lo que dice el cardenal James Gibson, un libro titulado La fe de nuestros padres, en la edición del 1904 en la página 111. Esto es un cardenal católico. Usted puede leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y no encontrarás una sola línea que autorice la santificación del domingo. Las escrituras hacen cumplir la observancia religiosa del sábado, un día que nosotros nunca santificamos. Increíble. ¿Por cuánto tiempo debía ser el sábado una señal del verdadero Dios, hermano Frank? Éxodo capítulo 31, 16 y 17. Guardarán pues el día de sábado los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señales para siempre, dice ahí, entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. La palabra siempre en hebreo es olam, que significa eternamente, eternidad, continuo, perdurable, perpetuamente, para siempre, de acuerdo a la concordancia Strong's hebreo-griega. El propósito u objetivo del sábado, hermano Frank, era mantener a Dios como el creador del cielo y de la tierra en la mente de los hombres. Y si se hubiese guardado fielmente desde el principio de la creación, no existieran ahora tantas creencias religiosas, tantas iglesias, no existiese hoy la idolatría ni el ateísmo en esta tierra. Sin embargo, hermano John, en la última historia de este mundo, Dios tendrá un pueblo fiel. Amén. Según Apocalipsis capítulo 14, versículo 12 nos dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Gloria a Dios. Amén. Ese remanente va a estar en el mar de vidrio. Vi también como un mar de vidrio, dice Apocalipsis 15:2, con fuego, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. O sea, hermano Frank, el remanente fiel, que habrá guardado los mandamientos de Dios, incluyendo el cuarto, y recibido el sello, estará sobre ese mar de vidrio con las arpas de Dios, con las palmas de victoria, porque prefirieron aceptar el sello de Dios y no la marca de la bestia. Amén. Hacemos un llamado ahora en este programa radial a cada una de las personas que nos están sintonizando. Yo sé que este programa tal vez es un programa fuerte para muchas de las personas que nos están sintonizando en estos momentos, pero estamos haciendo un llamado a través de la Escritura. Hermano radio oyente, el Señor quiere implantar su sello en tu frente hoy. Quiere implantar su ley, su carácter en tu vida hoy. ¿Estarás dispuesto a aceptarlo? ¿Qué prefieres hoy? ¿Aceptar el sello de Dios o la marca de la bestia? Si usted quiere escribirnos, si usted quiere abundar un poco más en cuanto a estos temas, que por supuesto vamos a seguir abundando más en cuanto a ellos, escríbanos. La Verdad Presente, Ministerio El Heraldo, el Evangelio Eterno, P.O. Box 1333, Riverview, Florida 33569, o nos pueden llamar ¿a qué números? 484-6418 y 410-2745, ambos con el código de área 813. Repito, 484-6418, 410-2745, ambos con el código de área 813. Hermanos radio oyentes, gracias por su fiel sintonía. Si Dios nos da la vida, nos veremos pues la próxima semana.